Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues espero que muy bien. Voy a iniciar la sesión. Esta es la primera sesión de la semana 2 y pues espero que sea una sesión de utilidad para ustedes para poder elaborar sus actividades de la semana 2. Vamos a abordar durante esta sesión pues los temas relacionados con las actividades. En esta sesión pues me voy a enfocar un poquito más a la actividad integradora 3. Dado que, bueno, el contenido pues es un poquito, bueno, no un poquito, más bien es un tema químico. Entonces, bueno, puede ser que sea un tema que pues se complique un poco más para alguno de ustedes. Entonces, pues considero que es más prudente hablar un poquito más de manera más amplia de esta actividad. Y ya, bueno, hablaremos algunas cuestiones generales de la actividad integradora 4 ya dando ya más profundidad durante la siguiente sesión el día viernes. Entonces sí voy a hablar de las dos, nada más que sí voy a tratar de ser un poquito más puntual, enfatizar más en los contenidos de la actividad integradora 3, dada su naturaleza, que considero que sí necesita un poquito más de explicación, ¿no? Porque a lo mejor es un concepto que no habíamos escuchado antes, ¿no? Entonces, pues es importante tenerlo a consideración, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es lo que vamos a abordar esta sesión. Dentro de las indicaciones generales, pues me gustaría pues hacer algunas observaciones a lo que se trabajó la sesión pasada. Entonces, estas observaciones que voy a hacer van a ser con respecto a las actividades que se entregaron la semana 1. Esto es con la finalidad de mejorar. Ajá. Recuerden que tanto la evaluación como la retroalimentación, como los comentarios que se puedan hacer aquí en la sesión, pues es siempre con el afán de mejorar para que ustedes puedan mejorar y pues obtener mejores notas. Entonces, esto en general fue lo que observé en la semana 1, entonces espero que conforme vayamos avanzando las semanas, nos vayamos habituando. Hola, Fernanda, sí, no te preocupes, bienvenida. Nos vayamos habituando y podamos ir mejorando, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad de las sesiones. Muy bien. Bueno, entonces les solicito que revisen muy bien las instrucciones y la rúbrica de cada actividad. Esto en tenor de qué va, porque pues no recuerdo si les comenté, pero si no les comento, las actividades de cada módulo pues pueden irse viendo modificadas con respecto a la generación. Entonces, bueno, las indicaciones que ustedes tienen actualmente en su aula pues no corresponden exactamente a instrucciones de generaciones pasadas. Entonces, si nos basamos en material pasado, puede ser, por ejemplo, que vean alguna sesión virtual de algún asesor ya de varios módulos atrás, ¿no? De varias generaciones atrás, o algo así que ya pasó el tiempo, entonces pues ustedes se pueden encontrar con instrucciones distintas. Entonces lo importante es que atiendan exactamente las instrucciones de su aula actual y las instrucciones de la sesión, ya sea de su ADC o ya sea de su servidora o ya sea de algún otro asesor virtual. Ajá, o sea, no hay ningún problema de que ustedes consulten a otros asesores, pues por eso precisamente somos una comunidad y ustedes tienen toda la libertad de consultar sesiones de otros asesores, pero sí asegúrense de que la sesión sea actual, es decir, del módulo ahorita, de generación 49. ¿Por qué? Porque si no lo es, pues nos arriesgamos a que exista alguna indicación que ya no está vigente. Entonces, sigan la vigencia de las indicaciones, por favor, en las sesiones, en cualquier sesión que vean de cualquier figura, sigan la cronología de las generaciones. Ahorita les corresponde la generación 49. Y bueno, básense en esas instrucciones, no hagan caso de otras instrucciones, porque entonces sí puede haber que no cumplan con la actividad, pues porque no están presentando las características indicadas, ¿de acuerdo? Integren la información como se solicita en las instrucciones. Hay que integrar en el mismo orden, con las mismas características que se están solicitando. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el caso del reporte de su experimento que entregaron en la semana pasada.
hubo quien no puso índice, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es saltarse un paso de la instrucción. Entonces, recuerden ir tomando paso a paso como se va solicitando que se integre la información dentro de cada una de las actividades. Verifiquen que las ligas tengan los permisos adecuados. Eso es muy importante, lo puse en negrita, dado que, pues, si no existen los permisos, pues ahí sí, pues de plano no hay forma de que se pueda evaluar. Salvo, bueno, cuando se entrega a tiempo la actividad y hay todavía días con la actividad abierta, pues se puede volver a generar la actividad. Recuerden que, bueno, las extensiones están reservadas para situaciones, pues, muy específicas, ¿no? De algunos estudiantes que tengan alguna situación de salud, alguna situación familiar, alguna situación que de verdad amerite la extensión porque no pudo entregar su actividad y no para equivocaciones en links. Entonces, sí tengan mucho cuidado en verificar que la liga sea visible para su servidora y que yo la pueda evaluar. Y también les recomiendo participar en el foro Aprendiendo. Recuerden que al principio mencionamos cada una de las ponderaciones de los aspectos que se van a evaluar dentro de este módulo. Y la participación o la interacción con la plataforma es una de las características que se evalúa. Entonces, la participación en estos foros, pues sí se evalúa, aunque indirectamente, ¿no? A lo mejor ustedes no reciben una evaluación directa con su respectiva retroalimentación de su servidora, pero sí va a impactar dentro de su evaluación. Entonces, pues considérenlo, ¿no? Además de que es importante interactuar un poco con los compañeros, si no, pues están trabajando solos sin interactuar con el grupo. Entonces, el foro es una forma, es un medio que les permite intercambiar pensamientos, ideas y conectarse un poquito con sus compañeros dentro del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, también para eso es útil y también es útil para su conocimiento, sobre todo. Recuerden que cada uno de los foros Aprendiendo están relacionados con las temáticas de la semana. Entonces, esta semana el foro Aprendiendo está relacionado con las temáticas relacionadas con ecosistema. Entonces, bueno, es un tema útil que les va a servir para poder determinar los puntos que van a integrar dentro de su actividad integradora 4, que en este caso es un video. Entonces, pues siempre es útil, ¿no? Tener esa información a mano. Puede ser que alguno de sus compañeros comparta alguna información interesante, importante, que les puede ser a ustedes de utilidad, pues para generar sus actividades. Entonces, considérenlo. Sale ahorita, es miércoles, no tengo ninguna participación en el foro Aprendiendo, entonces los invito, les reitero la invitación a que participen esta semana. Todavía estamos a muy buen tiempo de poder entrar y participar, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tengo otras observaciones. Los links no tienen permiso, eso ya lo había comentado. Aquí un punto que se repite también varias veces son las referencias. Algunos ya tienen un buen manejo de las referencias, entonces ya ya se acostumbraron, ya se basan tal cual en el manual de citas y referencias, pero sí también es uno de los errorcitos más frecuentes. Entonces, recuerden que, como ya lo mencionamos en sesiones pasadas, el impacto de la falta de referenciación o de hacerlo de manera incorrecta, pues impacta de manera importante en la evaluación. Entonces, no queremos seguir disminuyendo puntuación por esto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces tienen bien su actividad, bien hecha, está completa, tiene todos los puntos que se están indicando y por alguna razón no hay bibliografía y esto pues va a impactar de manera muy negativa porque sí disminuye mucho la evaluación. Entonces, sí les pido que también, así como atienden con con ese interés la parte del contenido, de la actividad, pues también hay que ponerle ese énfasis en la parte de las referencias, ¿de acuerdo? Recuerden utilizar fuentes confiables. Recuerden que una fuente confiable, pues pueden ser páginas de universidades, páginas de gobierno, páginas de organizaciones, páginas de instituciones en general de salud, de educación, no solamente de México, sino de cualquier país. Entonces, las páginas oficiales siempre son confiables. Entonces, utilicen fuentes confiables, eviten el uso de Wikipedia y todos estos nexos, ¿no? Todas estas páginas que son
parecidas a ella. Eviten el uso de los diccionarios digitales, ¿no? Los diccionarios sí son confiables siempre y cuando sean, pues, estos que son, pues, bien revisados y tienen ya un prestigio, ¿no? Pero, con cualquier diccionario de estos que nos aparece en Internet que nos despliega una definición, pues, no son fuentes confiables tampoco. Ajá, recuerden que no son fuentes confiables los blogs. Cualquier, liga o cualquier link que contenga la palabra blog, pues, no es una fuente confiable. ¿Por qué? Porque este es un documento digital que puede ser, creado por cualquier persona, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos agarrar y crear un blog, y no necesariamente la información que esté ahí tiene que ser correcta porque no somos expertos en el tema, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quiero opinar de un tema y ni siquiera sé muy bien de lo que estoy hablando y estoy compartiendo información en un blog. Entonces, como todos podríamos hacer, este tipo de recursos, entonces no es una fuente confiable. Ajá, entonces, recuerden siempre utilizar fuentes confiables, por favor. Sigan la secuencia de las actividades, eso ya lo mencioné. Muy importante la ortografía, también es uno de los errorcitos más frecuentes, sobre todo la falta de acentos. A lo mejor no son errores así, muy, muy graves que alteren, ¿no? Hasta el significado de la palabra, pero sí faltan muchos acentos y recuerden que la acentuación también es parte de la ortografía. Entonces, si les pido que cuando Word les diga que está mal, pues, ustedes regresen, lo revisen y verifiquen si sí es. Puede ser que Word hay veces que señala las palabras incorrectas cuando no las reconoce. Porque puede haber palabras, poco, usadas, ¿no? Poco frecuentes, que no reconoce y que no tienen su lista de su diccionario, entonces no las reconoce y las señala como errores. Entonces, pero bueno, no está de más irse a esa palabra y revisarla a ver si de veras está mal. ¿Por qué? Porque recuerden que también la ortografía impacta dentro de la evaluación en la rúbrica. ¿De acuerdo? Cubran la extensión indicada para cada sección. Esta extensión puede ser en renglones si es que la actividad es escrita. En la actividad pasada, pues era el caso de la conclusión de 8 a 10 renglones. Entonces, asegúrense de esto porque ya habíamos mostrado cómo en la rúbrica, al disminuir los renglones dentro de la explicación o dentro de lo que se está solicitando, pues también hay un impacto en la evaluación. Y en el caso de que sea un recurso audiovisual, por ejemplo, esta semana que van a entregar la actividad integradora 4, que es un video, entonces aquí también se solicita extensión. Aquí la extensión pues se mide en tiempo. Entonces, bueno, en la extensión pues va a depender de qué tipo de recurso estemos hablando. Ahorita en este caso del video, que bueno, ahorita vamos a especificarlo, se solicita una extensión de 4 a 5 minutos. Entonces, pues sí se les pide que sean lo más cercanos posibles, ¿no? Se entiende que, bueno, en el caso de los videos, nos podemos tomar un poquito más de tiempo para explicar todo lo que se tiene que describir. Pero bueno, hay que acercarse lo más que se pueda al tiempo que se está indicando. Y bueno, al final, realizar cada indicación de las actividades integradoras, sin omitir. Porque bueno, recuerden que las actividades nos van diciendo punto por punto qué es lo que se va realizando. Y entonces a lo mejor nos falta uno y ese punto pues impacta dentro de la evaluación. Por ejemplo, en la actividad integradora 1, puede ser que hayan omitido señalar el grupo ionizable, ¿no? O puede ser que hayan omitido poner la etiqueta, que eso era lo más importante que dijimos, ¿no? Era un aspecto muy importante dentro de la actividad. Y entonces esto, pues, impacta la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tomen estos comentarios. Obviamente no aplican a todos, ¿no? No a todas sus actividades, hubo quien, pues, entregó tareas con el 100% de las características indicadas, entonces no aplican estos comentarios. Pero bueno, son comentarios, en general, no son para alguien en específico, son en general, para que podamos ir mejorando nuestras actividades y bueno, ya al final entreguemos un excelente proyecto integrado, ¿de acuerdo? Muy bien, esta semana nos enfocamos en la actividad integradora 3, actividad integradora 4 y el foro aprendiendo, que ya les mencioné que pues los invito a que participen. En esta ocasión habla sobre elementos del ecosistema, ¿no? Como la biocenosis, la biodiversidad
y los recursos que podemos obtener de estos ecosistemas. Entonces, pues es muy importante su participación, sobre todo para que empecemos a entender pues esta interacción que existe dentro de los ecosistemas y esto pues nos permita conocer cómo al alterar estas relaciones dentro de los ecosistemas, pues entonces empiezan precisamente las problemáticas ambientales. Y bueno, tampoco olviden sus actividades formativas, la 3 y la 4. Recuerden que son cuestionarios que se van a entregar, que se van a cerrar, perdón, hasta el domingo a las 11:55 de la noche. Entonces, pues todavía tienen tiempo, pero consideren que los días se pasan muy rápido y es importante responderlas porque esas son las actividades que para nada pueden tener una extensión porque no hay forma de que su servidora la genere. Entonces, aquí sí no vamos a tener oportunidad de reponerlas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, voy a iniciar con la parte de, les digo, la actividad integrada 3, a la que le voy a destinar un poquito más de tiempo para poder platicar un poquito sobre los polímeros. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, gracias, Fernanda. Bueno, voy a proseguir. Entonces, bien, voy a empezar con la actividad integradora 3. Yo espero que ya hayan hecho alguna revisión. Esa revisión se llama polímeros. Bueno, es sobre la química de los polímeros. Los polímeros son sustancias que tenemos mucho en casa, como lo pueden ver aquí. Tenemos ejemplos de plásticos. ¿Ah? Entonces, si ustedes observan a su alrededor en su casa o donde estén ahorita, pues van a observar que muchos de los objetos cotidianos que utilizamos dentro de casa, pues están fabricados a partir de plástico. Varios tipos de plástico, porque existen diferentes tipos de plástico de acuerdo a las necesidades, ¿no? Algunos aguantan mucho peso, a mucho calor, mucha presión. Algunos son solamente de un uso, ¿no? Como las bolsas que usamos para los alimentos. Algunos son rígidos, algunos son flexibles. Entonces, bueno, hay infinidad de tipos de plásticos y cada uno con características distintas dependiendo para lo que lo vamos a utilizar. Pero si observamos nuestro alrededor, pues tenemos un montón de objetos que están elaborados a partir. Bueno, entonces, estos plásticos pertenecen precisamente a la familia de los polímeros, ¿de acuerdo? Eh, los invito a que revisen. Voy a cambiar un poquito de proyección. Los invito a que revisen los recursos de, de la semana. Recuerden que, bueno, ustedes pueden consultar cualquier recurso que sea confiable. Precisamente recuerden la importancia de las fuentes confiables. Siempre cuando sean confiables, ustedes pueden recurrir a cualquier recurso. Pero bueno, qué mejor que utilizar las fuentes que están en la misma semana de su aula. Ajá. Estos recursos ya están revisados, ya están trabajados, ya están resumidos. Entonces, esto va a facilitar mucho la comprensión que ustedes tengan de los temas. Entonces, bueno, los invito a que siempre primero revisen los recursos que ya tienen disponibles y ya, bueno, si necesitan ya información extra porque ya no se satisface con eso su actividad y necesitan investigar más, bueno, claro que hay que buscar en otras fuentes, pero de inicio, pues para que se den una idea de las cosas de los temas que van a abarcar, pues vean, tenemos aquí. Vean aquí las moléculas. Por ejemplo, esta de acá se caracteriza porque la mayoría de las que se van a encontrar en Internet tienen una N. Acá, observen esta N acá. ¿Ah? La N, así como en matemáticas, significa un número cualquiera. Ajá, entonces, esta N puede ser sustituida por 1, por 2, por 3, por 1000, por 10,000, por 100. Ajá. Entonces, esta N significa que lo que está aquí adentro del corchete, ándale. Sí, sí, Fernanda, así es de este tipo. Por ejemplo, este es el PVC, es el policloruro de vinilo. Así es. A eso se refiere, ajá, con el dibujo.
Entonces vean cómo se repite. Aquí exactamente como en matemáticas, si se acuerdan, cuando está dentro de un corchete o dentro de un paréntesis, pues se refiere a que se está agrupando todo lo que está dentro. Entonces, todo lo que está dentro del corchete se va a repetir n veces. O sea, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 100 veces, 10,000 veces o las veces que sea posible. Eso significa la n. Entonces, eso se lo van a encontrar en la mayoría de los esquemas que puedan encontrar en Internet. Aquí también aquí ya tienen ejemplos tal cual como se los han solicitado en la actividad. Tienen, por ejemplo, el etileno, que esta es su fórmula sencilla cuando es un monómero, y cuando se repite varias veces forma el polietileno. Y vean cómo aquí está, voy a hacer un poquito más grande aquí esto de acá. Vean cómo en esta fórmula está la N, igualito que en la de abajo. Entonces, esta N, precisamente como lo está indicando aquí su documento interactivo, su PDF interactivo, vean que dice que está representado por la N, que significa repeticiones. Entonces, esa N se puede sustituir por un número, ¿no? Si tú le pones 3, pues significa que esto de aquí adentro se repite 3 veces, como si dibujáramos 3 veces esto que está aquí adentro, ¿no? Si dijera 1000, pues significa que esto de aquí adentro pues está repitiendo 1000 veces. Entonces, eso es lo que representa a un polímero. Los polímeros son repeticiones de moléculas chiquitas, porque vean cómo lo de adentro es chiquito. Nada más tiene un carbono, 2 hidrógenos, un carbono, 2 hidrógenos. O sea, en realidad es una molécula pequeña, pero que se va a repetir y a repetir y a repetir infinidad de veces, perdón. Y esto va a hacer que la molécula sea mucho más grande de tamaño. Por eso se llaman polímeros. Entonces, este recurso está muy facilito. Aquí tenemos varios ejemplos de posibles clasificaciones. Yo les voy a dar ahorita otro tipo de clasificación porque se pueden clasificar de diferente forma. Entonces, yo voy a aprovechar para darles otra y ustedes pueden revisar en este documento el tipo de clasificación de acuerdo al tipo de unidades que forman los polímeros y ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caucho para formar las llantas, el estireno butadieno que se utiliza para hacer chicles, ¿no? O el PET que se utiliza para hacer botellas, ¿no? El famoso PET que se puede reciclar. Entonces, esos serían algunos ejemplos de polímeros. Ahorita ya vamos a explicar qué son. Y aquí también tenemos otros, por ejemplo, la seda, el algodón, la lana. Como les acabo de mencionar, muchos polímeros son plásticos, pero no todos los polímeros son plásticos. Puede haber de otras naturalezas. Por ejemplo, tenemos la seda, el algodón y la lana. Ustedes saben que son fibras que se pueden utilizar para hacer ropa. No exactamente como plástico, porque bueno, tiene otra naturaleza química. Los plásticos derivan directamente del petróleo, pero sí tiene una naturaleza polimérica. Y entonces en eso sí podemos decir que se parece al plástico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos otros ejemplos: caucho, seda, algodón, lana. Entonces no todo es plástico, algunas son fibras para hacer telas y ya con eso hacemos ropa. Y aquí tenemos también algunos ejemplos de polímeros que coinciden con su monómero. Ahorita vamos a explicar qué es el monómero. Pero bueno, por ejemplo, la celulosa, el almidón y el glucógeno están formados por glucosa. La glucosa seguramente ya la han escuchado. Ustedes saben que la glucosa es una molécula muy importante para nuestro cuerpo porque nos permite obtener energía. Entonces, estas moléculas, celulosa, almidón y glucógeno, están hechas de glucosa. Ahorita vamos a ver de qué forma, ¿no? Las proteínas y la lana están hechas de aminoácidos, por ejemplo, y el caucho está hecho de isoprenos. Como ustedes pueden ver, los polímeros, que son los que están en esta columna, la primera columna de aquí de la izquierda,
Esos son los polímeros. Y de aquí tenemos el monómero. El monómero es la unidad, es decir, la parte chiquita que forma cada uno de los polímeros para que sean moléculas más grandes. Entonces, bueno, ahorita vamos a explicar el tema, pero los invito a que revisen. Este documentito está muy chiquito, está muy fácil de leer. Entonces, pues los invito a que lean así los recursos porque ya vienen muy bien resumidos, muy fáciles de entender. Y sobre todo, pues toda la información que tienen aquí, pues es totalmente confiable. No está exento de la referenciación. Aunque utilicen documentos de la misma plataforma, tienen que referenciar. Porque sí ha habido la ocasión en donde algunos estudiantes describen que utilizaron recursos de la plataforma, pero bueno, no es suficiente con mencionar que se utilizaron recursos de la plataforma. Se tiene que hacer la referencia adecuada de acuerdo al tipo de recurso que se está utilizando. Entonces, no exenten a estos recursos de su respectiva referenciación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya que vimos este ejemplo, pues ahora sí vamos a explicar qué son los polímeros. Entonces, bueno, voy a proyectar aquí. Vean. Antes de hacerlo así como teórico, vamos a explicar un poquito con imágenes. Entonces, imagínense que tenemos una molécula que se representaría no sé por qué no me deja pintar. Ya. Tenemos una molécula que la vamos a representar con una bolita. Las moléculas, obviamente, pues están formadas por átomos, como ahorita vamos a ver, como las que vimos ahorita en el documento, ¿no? Pero bueno, para que se pueda representar más fácil, pues vamos a representar una unidad. Entonces, esa unidad, pues me está representando que tengo uno de algo. Por ejemplo, puede ser una molécula de glucosa. Entonces, por ejemplo, cuando estas unidades, en lugar de tener una, se empiezan a juntar varias, por ejemplo, aquí tengo una y luego tengo otra de la misma, y luego en este caso vamos a poner ejemplos de la misma. Y luego tengo otra, y así sucesivamente. Entonces, si ven, esta molécula de abajo está formada por la unión de muchas de las de arriba. O sea, muchas de las de arriba se van a juntar y me van a formar una molécula más grande. Entonces, esta repetición de que se unen y se unen cada vez más, se puede repetir muchas veces. Podemos decir que puede ser de 10 veces, de 100 veces, de 1000 veces, de 100,000 veces. Generalmente los polímeros están formados por decenas de miles de unidades, es decir, 10,000, 60,000, 50,000 unidades de estas. Entonces se unen muchísimas moléculas y entonces me forma una molécula ya mucho más grande, pero originalmente está formado por una inicial. Entonces esa inicial se va a repetir varias veces y me va a formar una molécula más grande. Para que yo pueda unir esas moléculas, necesito un enlace que me permita la unión, porque no sé cómo voy a unir así de la nada una molécula. Ustedes saben que en química, pues existe algo que se llama enlace químico, que es lo que me permite la unión entre átomos, entre moléculas, Entonces, ese enlace químico se va a formar entre una molécula y otra. Entonces, entre esta molécula y esta hay un enlace. Entre esta molécula y esta hay otro enlace, tenemos otro enlace, tenemos otro enlace, tenemos otro enlace y así sucesivamente hasta que vayamos uniendo todas las moléculas que tengamos que unir al polímero. Entonces, si yo uno molécula tras molécula,
voy a necesitar la intervención de un enlace. Ese enlace hace fuerte a la molécula y permite que se una. Y entonces voy a formar una molécula cada vez más grande. Esta molécula chiquita de aquí arriba, solita, se llama monómero. Ustedes recuerdan que el prefijo mono significa uno. Y esta molécula grande de aquí abajo, esta grandota, que se produjo a partir de la chiquita, a la repetición, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, es una molécula mucho más grande y a esto se le va a llamar polímero. Y si ustedes recuerdan, el prefijo poli significa muchos o varios. Entonces, esto significa que voy a tener muchas moléculas pegadas o varias moléculas pegadas. A veces no son muchas porque a veces podemos estar hablando de que nada más son 8, 9. Entonces no son muchas, pero son varias. Y aquí, o podemos tener muchas o muchísimas, pero el prefijo poli significa muchos, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí sacamos dos conceptos. El primero, que es una sola molécula, que es el monómero, y el segundo, que se forma de la unión de muchos monómeros, que se llama polímero. Entonces, esto es un polímero. Entonces, un polímero es la unión de una tras otra molécula, y ya dependiendo de la naturaleza de estas moléculas, pues vamos a tener ya muchos tipos diferentes de polímeros. Por eso les decía ya todos estos ejemplos que vimos, la seda, el algodón, las proteínas, el almidón, la celulosa, y todos los tipos de plásticos, como ya mencioné, que todos son polímeros. Entonces, vean cómo todos tienen propiedades distintas. Incluso algunos los podemos comer, como en el caso de las proteínas, son un alimento importante para nosotros. Entonces, algunos se comen, como las proteínas o el almidón. Y algunos nos sirven para hacer telas, algunos nos sirven para hacer plásticos y para muchísimas funciones que tenemos que realizar dentro de nuestra actividad diaria. Pero en general, aunque todos tengan propiedades distintas y sean utilizados para diferentes fines, todos tienen esta característica. Todos están hechos de unidades que se repiten y esa repetición pues me forma una molécula muy grande. Entonces, molecularmente hablando, son grandes. Obviamente siguen siendo moléculas, entonces no los vemos a simple vista porque las moléculas no dejan de ser moléculas, son chiquitas, pero a nivel molecular se consideran pues de las moléculas más grandes. Bueno, entonces me voy a regresar a mi presentación. Y ahora sí ya para que ya se comprenda el concepto. Ahorita me regreso a las indicaciones. Entonces, pues aquí está lo que había yo explicado ahorita con el dibujito. Tenemos una unidad. Aquí la unidad está representada por una bolita. Perdón. Y ven cómo esa bolita se repite y se repite y se repite. En medio tenemos unas barras que representan los enlaces y eso estaría representando que tenemos enlaces químicos que nos están uniendo cada uno de las unidades. Recuerden que unidad pues significa que es uno. Solamente tengo uno. Uno que pues nos podemos referir a unidades de muchas cosas, ¿no? Entonces me refiero que a uno. Esta unidad se llama monómero, es la parte más chiquita de la molécula y como se pega uno tras otro me forma cadenas mucho más grandes que se llaman polímeros, que precisamente pues significa que están varios de los monómeros unidos. Entonces, cada polímero va a estar formado por su respectivo monómero. Puede ser, por ejemplo, sí podría ser un ejemplo de adición. Aquí no tenemos como tal el esquema que lo representa. Ahorita voy a explicar eso de la adición, pero si no sobra nada, sí se considera de adición. Aquí en este caso no hay un sobrante, entonces sí podría considerarse de adición. Ahora, esa bolita, esa unidad que estamos viendo, no es una forma de representarlo, en realidad es una molécula como las que vemos acá. O sea, no es que sean bolitas tal cual. Más bien que la forma de poner la bolita, pues es una forma fácil de representarlo. Pero es una molécula como la que vemos aquí.
Y aquí se ve cómo se repite. Si ustedes son observadores, vean, aquí tengo una unidad, aquí tengo otra unidad y aquí tengo otra unidad. Aquí en este dibujo tengo representado 3 unidades, o sea, 3 monómeros. Están unidos, aquí tienen en medio su enlace, aquí. Y entonces eso me está representando que están unidos y que están formando una sola molécula. Pero se repite y se repite y se repite la misma unidad. Ajá, entonces esto es una molécula. Una sola de ellas es una molécula de un monómero y ya todas juntas representan a un polímero. Entonces recuerden que cuando es uno solo es un monómero y cuando ya son todas juntas ya es el polímero. Y bueno, ustedes se nota a simple vista, se nota la repetición. Aquí tenemos otros ejemplos. Vean, aquí podemos ver también, aquí se ve muy claro la repetición. Si observamos la unidad, vean cómo esta claramente es la unidad y vean cómo se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, de acá es el almidón. Este almidón es un polímero natural porque lo encontramos en vegetales, lo producen los vegetales, es producido de manera natural y nos sirve a nosotros de alimento. Porque se encuentra en dónde, pues se encuentra en el arroz, en las papas, en los cereales en general, en los tubérculos. Entonces, en algunas frutas, en algunas hojas, tallos, raíces. Y todo eso nos alimentamos nosotros, entonces nos sirve de alimento. Entonces, no todos los polímeros son malos, como en el caso de los plásticos, que pues son los que están generando la problemática ambiental importante a la que, bueno, parte de la problemática ambiental que está ocurriendo ahora, sino que algunos otros polímeros son nuestro alimento. La de abajo es un ejemplo de una proteína, también es un polímero natural y también es un polímero que nos sirve de alimento. Entonces, para que vean cómo tenemos con diferentes funciones y aplicaciones que le podemos dar nosotros. Ahora, ahorita continúo con esta parte. Primero vamos a explicar entonces qué es lo que se va a entregar. Vamos a entregar un documento al procesador de textos. Aquí aprovechando esta indicación, sí les comento que el procesador de textos tiene que ser tal cual, así el documento subir tal cual el documento Word y ahí con el contenido que se está solicitando. Aquí no es necesario generar links, entonces cuando no se les soliciten links, no integren ninguna liga. Y recuerden que la actividad se tiene que entregar ya terminada. Aunque entreguen el link, pues sabemos que podemos seguir editando, ¿no? Porque estaríamos hablando de una actividad en línea que todavía se puede editar. Pero bueno, cuando ustedes entreguen la tarea, pues ya se supone que es una tarea que ya tiene que estar finalizada y ya no se tiene que editar. Recuerden que todas las herramientas tienen acceso a las fechas de última edición, entonces pues podemos ver claramente cuando se siguió editando. Entonces aquí entreguen tal cual el procesador de textos, se está solicitando tal cual el documento Word y así entréguenlo. No hay necesidad de generar ningún link en esta actividad porque no se está requiriendo, ¿de acuerdo? Aprovechando ahí la parte del Word. Bueno, entonces esta actividad pues considero que no es compleja, no les va a tomar mucho tiempo. Pero sí puede ser que en lo que puedan ustedes presentar alguna duda sería en que si la sustancia que ustedes van a utilizar es un polímero. De entrada, sí les comento que todo lo derivado de plástico es un polímero. Entonces, se van a encontrar varios tipos de plásticos. Entonces, de entrada, todos estos son polímeros. Por ejemplo, tenemos plásticos, aparatos electrónicos, textiles, envases. Todos los envases de prácticamente todos los productos que utilizamos para limpieza personal, para limpieza del piso, de la cocina, del baño, de medicinas, todos estos envases pues son plásticos y son polímeros. Por ejemplo, aparatos electrónicos también están recubiertos por tipos especiales de plástico que son resistentes al calor. Por ejemplo, las carcasas de las computadoras, de los celulares, son plásticos especiales que claramente son más resistentes tanto a la presión como a los golpes, como a el calor, las temperaturas, ¿no? de los mismos dispositivos que pueden alcanzar cuando se están en uso.
Entonces, también son ejemplos de polímeros. Entonces, por polímeros no van a acabar. Hay muchísimas opciones. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Nada más para verificar, pues verificar si efectivamente es un polímero, ¿no? O sea, si ustedes ya tienen el nombre de la molécula, ya eligieron una molécula y quieren saber, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurrió que en mi playera, ¿no? Mi playera dice que está hecha 50% de nylon, 50% de algodón, ¿no? Entonces, se me ocurrió que quiero saber si son, puedo utilizarlos en mi actividad o si son polímeros. Entonces, pues como tal, pues busco el algodón es un polímero y entonces se les va a responder si es o no un polímero, por ejemplo. Y en este caso sí, tanto el polímero, tanto el algodón como el nylon, ambos son polímeros. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hayan detectado, ¿no? En las etiquetas, pues por ejemplo, en los envases de plástico, abajo traen el tipo de plástico con el que están elaborados, entonces, pues directamente se puede buscar el número, porque los plásticos se clasifican por número, o el nombre para poder estar seguro de que es un polímero. Pero eso sí, asegúrense siempre de que lo que están integrando es un polímero. ¿Por qué? Porque si no, pues va a ser un error dentro de la actividad, ¿de acuerdo? Van a colocar en esa tabla, entonces van a escoger 4 productos que utilicen de manera cotidiana. Después, en una segunda columna, van a colocar el tipo de polímero del que está conformado cada producto. Ahorita vamos a seguir dando más ejemplos. Y van a indicar si se obtiene por una reacción de polimerización o por adición, que es precisamente lo que su compañera me estaba preguntando, si es por adición, eso es un tipo de reacción. Entonces también lo van a indicar dentro de su tabla que van a generar. Que ahorita vamos a explicar qué es eso de adición y condensación. Bueno, tenemos aquí la tabla. Este es el ejemplo de tabla. Ustedes aquí en los productos van a poner el nombre del objeto, ¿no? Ahí va el nombre del objeto. Sería, por ejemplo, una camisa, unos zapatos, unos tenis, un sartén, una cacerola, un envase de una crema, la carcasa de una computadora, una llanta, ¿no? Una bolsa de un solo uso, una botella de refresco. Entonces, aquí en producto va el nombre del objeto que vamos a describir. Aquí el tipo de polímero ya va químicamente el nombre del polímero del que está elaborado. Aquí iría, por ejemplo, algodón, celulosa, poliestireno, polietileno, nylon, PVC, y infinidad de polímeros que ahorita vamos a mencionar algunos. Y aquí en tipo de reacción van a indicar si la reacción es de adición o de condensación. No es necesario que haya una descripción porque no se está solicitando que se describa, solamente se está solicitando que se mencione. Entonces no necesitan integrar dibujos, ¿no? Hay varias actividades que ya están disponibles en internet de las que suben compañeros de generaciones anteriores, que contienen dibujos y fórmulas. No es necesario porque no se está solicitando nada de eso. Entonces sí les sugiero que no se compliquen porque complicarse de esta forma es arriesgarse a que algo esté mal, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no te estoy pidiendo la fórmula, pero si me estás poniendo una fórmula errónea, entonces pues significa que no has comprendido entonces todavía cómo está formado este polímero. Entonces, bueno, es arriesgarse a poner información de más, es arriesgarse a que algo sea incorrecto y puede haber ahí error en la actividad y pues impacto dentro de la evaluación. Entonces, coloquen tal cual lo que se está solicitando. En este caso solamente se está solicitando el nombre, no estamos solicitando nada más. No necesitamos una descripción, no necesitamos una fórmula, no necesitamos menos una reacción. Ajá, porque hay quien también a veces indica una reacción, tampoco se está solicitando la reacción. No necesitamos nada más que una sola palabra. Entonces, pues no se compliquen ustedes mismos y nada más tal cual pongan las características que se están indicando. Abajo puse un ejemplo, la misma tabla pero con un solo ejemplo para que ustedes vean cómo se llenaría, ¿no? El primer ejemplo, yo elegí una bolsa de plástico. Esta bolsa de plástico es cualquier bolsa que utilizamos para ir por el pan, para ir por las verduras, para ir por el jamón, por todos los productos que utilizamos, bolsas de un solo uso que no deberíamos, pero que
pues seguimos utilizando estas bolsas, entonces a eso me refiero con bolsa de plástico. Vean, el tipo de polímeros es el polietileno y el tipo de reacción es el tipo de adición, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo no tengo más que puras palabras simples y sencillas, sin descripción, sin fórmulas, sin reacciones, sin dibujos, sin imágenes. Ajá. No es necesario, por ejemplo, que me representen una bolsa de plástico porque yo conozco, todos conocemos cómo es una bolsa de plástico. Ajá, entonces no necesitamos incluir nada más que lo que se está solicitando, ¿de acuerdo? Eso sería en nuestra tabla. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Después de la lista, ok, gracias, Fernanda. Después de la lista, ahora sí, va aquí, aquí sí ya van los dibujos. Ajá, entonces, no son necesarios incluir ningún tipo de imagen en la tabla porque no se está solicitando, porque después ya se está solicitando precisamente un dibujo. Y es por esto que les mostré, pues, el recurso mismo de la prepa en línea, donde ahí se veían muy bien claramente las imágenes, por eso les recalqué esta parte de la N que les representa que se repite varias veces. Entonces, aquí sí ya va el dibujo. Pero aquí solamente van a seleccionar un producto, no es necesario que utilicen los 4 que tenían en su tabla, solamente uno, el que más les interese, el que más les llame la atención, el que esté más interesante, su molécula, lo que quieran ustedes incluir. Van a dibujar dos, van a dibujar un monómero y el polímero. Ya explicamos ahorita en bolitas lo que es el monómero y el polímero, nada más que ustedes no lo van a representar en bolitas, ustedes ya lo tienen que representar con una molécula. Y ahorita, bueno, ponemos los ejemplos de cómo sería posible representarlo. Recuerden que el monómero es la molécula sencilla, la molécula chiquita, y ya el polímero ya es la molécula grande, en donde ya va a haber una repetición precisamente de estas moléculas pequeñas, de estas unidades, para formar una unidad más grande. Y aquí ya podemos utilizar la N, que es la que significa precisamente que se está repitiendo la unidad. ¿Sale? Y al final, bueno, ahorita voy a algunos esquemas y al final de la actividad van a responder las siguientes preguntas. Cuiden muy bien la extensión. Recuerden que la extensión es de 8 a 12 renglones. Bueno, no recuerden, vean cómo la extensión es de 8 a 12 renglones. En cada una de ellas se está solicitando una extensión de 8 a 12 renglones. Recuerden que estos renglones se cuentan con un margen normal, que es de 2.5 centímetros por cada uno de los lados, derecha e izquierda. Un tamaño de letra de 12 puntos, generalmente es Arial o Times New Roman. Y un espaciado de no más de 1.5, un interlineado. Es también porque a veces cierran más los márgenes, entonces al cerrar más el margen, pues obviamente se hacen más renglones. Entonces, bueno, si no se respeta un margen de 2.5, que es el típico margen de un documento Word normal, entonces pues no se estaría respetando tampoco la extensión en renglones, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden su extensión porque recuerden que impacta dentro de la evaluación de la rúbrica. Van a explicar con sus propias palabras en la primera pregunta, van a explicar cuál es la diferencia entre polimerización por adición y condensación, cuál es el impacto al medio ambiente de los productos que seleccionaron. Esto es de su tabla. Ustedes van a seleccionar 4, entonces de su tabla van a decir cuál es el impacto ambiental y van a explicar las consecuencias ambientales de los microplásticos, ¿de acuerdo? Entonces son 3 preguntitas al final, eso es a manera de reflexión o de conclusión y ya con eso cerrarían su documento. Ahora, ya que tengamos todo, vamos a integrar todo en un documento Word con su portada, la tabla de los productos que van a utilizar, que son 4, la información sobre el compuesto seleccionado, a esto se refiere al dibujo, van a seleccionar uno solo y van a indicar de manera gráfica su molécula del monómero y de su polímero y van a dar las respuestas a las preguntas del punto 3, que son las que acabamos ahorita de mencionar, y no olvidemos las fuentes. Entonces, como les digo, si utilizan el recurso, como ahorita ya les enseñé, que está muy bien explicado, recurso de prepa en línea,
si se basan en ese recurso, adelante. Nada más que no olviden hacer la referenciación adecuada como debe de ser. Recuerden que el manual, me voy a ir un poquito al manual, ahorita hablando de referencias. El manual tiene categorías de acuerdo a los tipos de recursos que estamos utilizando, porque no es lo mismo referenciar un video a referenciar un recurso de prepa en línea, a referenciar una página web, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos características específicas. Voy a irme al... Recuerden que en el manual tenemos un índice que facilita mucho la búsqueda. Y aquí en el punto 4 tenemos los ejemplos, para que ahí tal cual ya vienen los ejemplos de la estructura que deben de seguir y pueden basarse en ahí, porque ahí seguramente no va a haber equivocaciones. Vean, aquí, en el 4.1, específicamente recursos de prepa en línea C. Entonces, para todos los recursos que utilicen de la misma plataforma, pues utilizan esta forma. Le dan clic, nos va a llevar exactamente a la página y al sitio donde está estas son las citas y estas son aquí están, referencias. Y aquí está cómo citaríamos, aquí está la forma general, ¿no? El autor es prepa en línea C, por eso se pone como primer punto porque es el autor. Ponemos sin fecha porque no contienen fecha los recursos de prepa en línea. El módulo, en este caso, pues estamos en el módulo. El título, perdón. Antes del módulo va el título. En este caso, no recuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba química macromolecular, la que les mostré. Módulo, en este caso, pues es un módulo 15. Obviamente es aplicado a cualquier módulo, ¿no? Ya nada más van a modificar el módulo de acuerdo en el que están consultando. Nombre del módulo, en este caso es hacia un desarrollo sustentable. Y plataforma de aprendizaje, plataforma de aprendizaje. ¿Por qué? Para que se sepa que ese recurso lo obtuvieron de la plataforma tal cual, de la que ustedes están cursando en este momento su módulo. Entonces, no olviden que deben de seguir unos lineamientos y aunque recurran a los recursos de prepa en línea, tienen que hacer referencia sobre esos recursos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, antes de que se me acabe aquí vamos a explicar el tipo de polimerización para que podamos concluir y ya tengan una idea ya general de de cómo se va a realizar. Bueno. Y bueno, todo este proceso de polimerización pues se hace mediante dos posibles reacciones. Entonces, cómo construyo esa molécula que precisamente les muestra que se van uniendo uno por uno? Pues mediante dos tipos de polimerizaciones, la polimerización por adición y la polimerización por condensación, que son precisamente, sí, Fernanda, no te preocupes, que son precisamente lo que se está solicitando dentro de su tabla. Entonces, se les está solicitando que definan qué tipo de polimerización se está llevando a cabo. Esto lo van a encontrar tal cual cuando busquen la información del polímero que les interesa. Entonces se les va a indicar qué tipo de polimerización está ocurriendo. Solamente hay dos posibilidades, la polimerización por adición y por condensación. Este es uno de los errores frecuentes. No vayan a utilizar otro nombre, son solamente adición o condensación. Puede haber algunas variantes, ¿no? Y se pueden encontrar según la ficha técnica del polímero, que les especifica si es con calor o si es con... Pero bueno, el proceso como tal solamente es por adición o por condensación. Por adición se refiere a, si ustedes recuerdan, adición significa suma. En la primaria le llamamos sumas o adiciones. Entonces, adición es sumar.
Entonces se llama adición porque lo único que hace esta reacción es sumar monómero tras monómero. Tengo un monómero, tengo otro monómero, se suman mediante, recuerden que se forma un enlace y me forma una molécula de 2. Tengo 2, se le suma otro más y me forma una molécula de 3. Tengo 3, se le suma otro más y me forma una molécula de 4. Y abajo tengo una de 5. Y así sucesivamente, si le voy pegando otro monómero tras otro monómero tras otro monómero, entonces voy a ir aumentando el número de monómeros o de unidades que están presentes dentro de la molécula. Y a esto se le llama polimerización por adición. Simplemente se van sumando mediante la formación de enlaces químicos, se van pegando y me van formando una unidad más grande. Esta es una polimerización muy simple, o sea, químicamente hablando, es sencilla porque nada más se va pegando una unidad tras otra. Pero tenemos otro caso que es la polimerización por adición. Esta, bueno, si observamos hacia grandes rasgos es muy parecida. Vamos a tener los monómeros. Aquí seguimos representando los monómeros con bolitas. Recuerden que nada más es la representación. Entonces, si tengo dos monómeros y se condensan o se forma el enlace, vean, ya tengo 2. Y si a esos 2 les sumo otro, ahora ya tengo 3. Y si a esos 3 les sumo otro, ahora ya tengo 4. Y vean cómo la molécula cada vez va creciendo más. ¿Por qué? Porque cada vez tiene uno más. Se va pegando uno más y entonces tengo uno más. Pero aquí la polimerización por condensación tengo una diferencia con respecto a la anterior. Vean cómo tengo una bolita amarilla que está aquí junto. Esa bolita amarilla está representando una pequeña molécula, una molécula chiquita, que se desprendió para poder formar el enlace. Ajá. Es decir, entre monómero 1 y monómero 2 se formó un enlace, pero para que ese enlace se formara necesité remover un pedacito de cada una de las moléculas para hacer un huequito y poder formar el enlace. Entonces, esto que me quedó es una pequeña partecita estamos hablando de moléculas, es una pequeña molécula que se desprendió para poder permitir la unión de los dos monómeros. Esa pequeña molécula generalmente es una molécula muy pequeña como tal, puede ser agua, puede ser dióxido de carbono, puede ser ácido clorhídrico, puede ser amoníaco, que en realidad son moléculas muy chiquitas, o sea, molecularmente hablando son muy pequeñitas, entonces se sacan de la molécula para poder formar el enlace, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, son solamente esas dos alternativas. Ya nada más me gustaría mostrarles algunos ejemplos que no son polímeros, porque este también es un error frecuente en las actividades, que dentro de su tabla nombran sustancias, que no son polímeros. ¿Cómo voy a saber que no son polímeros? Pues porque no están formados por la repetición. Recuerden que la condición para formar un polímero es que hay una repetición, se repite y se repite y se repite y se repite. Y hay una repetición constante. Entonces, vean cómo estas son moléculas pequeñas, por ejemplo, agua, por ejemplo, ácido clorhídrico, por ejemplo, cloruro de sodio, que es la sal común, y por ejemplo, dióxido de carbono. Vean cómo son moléculas pequeñas. Entonces, ninguna de estas moléculas pueden ser nombradas porque sería incorrecto nombrarlas dentro de su tabla porque se están solicitando específicamente polímeros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aprovecho para mostrarles estas para que no caigamos en ese error. Muy bien, pues por lo mientras hemos abordado pues lo importante dentro de esta sesión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, pues agradezco tu asistencia, Fernanda. Agradezco a los que vean posteriormente la sesión y pues estaré enviando invitación a la siguiente, que sería el día viernes, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, que descansen. Buenas noches. Gracias, Fernanda. Hasta luego.